Viviendo a la sombra del altar de Dios, hermanos. Si usted se da cuenta y ha leído alguna vez todo el libro de Génesis, se dará cuenta que el Génesis nos muestra a grandes rasgos lo que es el fracaso del hombre. Adán, con todas las ventajas que Dios le rodeó, físicas, morales, espirituales, materiales, Adán fracasó. Y después de Adán, Dios entonces pone sus ojos en Noé. A través de él da un nuevo principio y también nuevamente cae la gente en pecado. Pero después sucede lo de la Torre de Babel, que no es otra cosa más que el reflejo del estado en el que se encontraba el mundo en aquel tiempo. Y Dios entonces tuvo que dispersarlos. Dios entonces llama a Abraham a salir de su tierra, de su parentela, de su nación, con un bello propósito: hacer de él una nueva nación, un pueblo. Y realmente nosotros venimos a ser ese pueblo. Le pide Dios a Abraham que salga del sitio donde se encuentra, porque para él tiene una tierra prometida. Y le promete bendición personal, le promete bendición familiar y bendición para todo el mundo. En él serían benditas todas las naciones. La prueba aquí está. Somos nosotros benditos porque Abraham fue bendecido. Y porque él fue bendecido, nosotros conocimos a Cristo Jesús. Pero déjeme decirle cómo inicia todo. Abraham edificó un altar a Dios. En Génesis capítulo 12, verso 8 nos dice la Biblia: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Subraye eso: plantó su tienda, su casa momentánea, su casa de paso, la puso allí, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Subraye también eso. Abraham edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Qué maravilloso es esto y qué descriptivo. Abraham edifica dos cosas en este lugar en Canaán donde llega: su tienda y un altar a Jehová. Y esto nos muestra, hermanos, la tienda es el reflejo o nos recuerda que Abraham se consideraba un peregrino, venía de tierra extraña, venía de la tierra de Ur de los caldeos, llega hasta ahí, ¿verdad? Es decir, venía de Mesopotamia y llega hasta Canaán, la tierra donde actualmente está Israel, y lo primero que pone es su tienda, pero una tienda, ¿verdad?, momentánea, como una tienda de campaña, porque él no sabía si se quedaría ahí. Dios le había traído con un propósito, pero mientras Dios no le indicara otra cosa, él por lo pronto entonces se asentaba allí con una tienda momentánea. Y esto nos recuerda, hermanos, lo que Abraham también estaba considerando, que era un peregrino. Pero también hizo otra cosa: edificó un altar que mostraba que toda su vida estaba dependiendo de Dios. Un altar que también mostraba, ¿verdad?, que su fe estaba basada en Dios, que estaba también poniendo su profesión en Dios y la esperanza estaba también en su Señor. Para Abraham el altar fue el lugar de revelación, hermanos, de sacrificio, comunión y consagración. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que meditar y concientizarnos. Ciertamente nosotros también somos peregrinos aquí. Tenemos una casa en un sitio determinado, en una localidad, pero debe estar también cerca el altar de Dios, como ese sitio de reencuentro, como ese sitio de revelación. Alguien ha dicho por ahí, ¿verdad? Hay un refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma.
Pero yo más bien les quiero decir, todos los caminos llevan a la casa de Dios. En el lugar donde usted esté, siempre habrá un camino que lleve a la casa de Dios. Y yo soy de la idea, hermanos, que la casa de Dios debe estar al alcance de todos. Cuando estábamos allá en Durango y los hermanos nos dimos a la tarea de buscar un terreno, lo primero que me preguntaron, ¿qué es lo que debemos buscar, hermano, en un terreno donde vamos a edificar la casa a Dios? Hermanos, el lugar donde será puesta la casa del Señor debe ser el lugar más accesible, de preferencia el más visible, el más comunicado, el más hermoso, porque lo merece el Señor, el sitio más encantador. Uy, hermano, me dicen los hermanos, pues así debe de ser. Si ustedes me preguntan, ese debe ser el sitio donde esté la casa de Dios. Bueno, nos dimos la tarea de buscar algunos terrenos y llegamos a un terreno y no, este no. ¿Pero por qué, hermano? Mire que este no, está muy oculto y escondido. Bueno, íbamos a otra parte, hay que llevar al hermano a otro lugar y llegamos hasta allá, creo que no. Y hasta ellos mismos ya empezaron a entender y algunas veces ellos dijeron, este tampoco, pastor, bien. Pero en uno de ellos vino la idea, una hermana, y dijo, hay que llevar al pastor al terreno que vimos hace 4 o 5 años, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Aquel terrenón gran. Uy, ese quién sabe si todavía esté. Vamos, quién sabe si ya lo vendieron. Y quién sabe si todavía, o cuánto costará. Vamos, llevemos al pastor. Cuando llegamos, hermanos, a ese terreno, mi corazón palpitó más fuerte y me entusiasmé. Y dije, hermanos, ¿acaso encontraremos un terreno mejor? Esto es magnífico. Este es un gran terreno, más de 1,5 hectáreas. Y frente al Parque Zahuatoba, el parque principal de la ciudad, en la entrada de Durango. Y por si fuera poco, un sitio representativo histórico. ¿Dónde encontraremos otro lugar? ¿Este es, pastor? Yo digo que sí. Los hermanos, rápido, busquemos a los propietarios. Y fuimos hasta el lugar. Y así inició la gran odisea. Ahora está ahí la iglesia de Oreb. ¿Por qué quiero decirles esto? Porque tenemos que tener en cuenta que siempre el altar de Dios debe estar ligado muy íntimamente a nuestra vida. Y por altar no solamente me refiero al templo, ¿verdad? A estas 4 paredes y a un letrero que se erige como iglesia o templo donde se reúnen los hermanos, sino me refiero, hermanos, al sitio donde adoramos a Dios, cualquiera que este sea. Cuando iniciamos la obra en Caimanero, hermanos, iniciamos debajo de los mangos. Ahora usted puede ir a Caimanero, hay un templo, y un buen templo. Pero mientras no había templo, las reuniones eran ahí en el patio del hermano Alfredo y la escuela dominical allá en la cancha de béisbol de la comunidad. Y jugábamos con los niños, ¿verdad? Béisbol todos los sábados. El templo de Dios es significativo. El sitio del altar de Dios es importantísimo. Y quiero que se quede con esta idea porque siempre lo predicaré así. Cada domingo que usted se levanta, cada domingo que usted sale de su casa con ese deseo ferviente de encontrarse con Dios, de ir a la casa de Dios, usted lo debe de hacer de la mejor manera. Se prepara muy temprano con ese ánimo y gozo que le invade por encontrarse con su Dios. Y se pone su mejor atuendo, porque voy delante del Rey. ¿Y qué? Me concentraré con todos mis sentidos a alabarle. Y yo lo digo así, usted también infunde en su familia ese gozo y ese deseo, como lo hizo su servidor. Y a cada uno de mis hijos y a mi esposa les he siempre mencionado,
vamos a ir a levantar un altar a Dios. Me quiero sentir como Abraham. Es decir, en aquel tiempo los patriarcas, para acercarse a Dios, edificaban un altar con grandes piedras. Y era necesario quizás también pintarlas. Era necesario colocarlas de una manera adecuada. Era necesario también traer un cordero, el fuego, y sacrificar allí el cordero como ofrenda a Dios. Y yo me pongo a imaginar qué tremendo trabajo, qué impresionante dedicación. Cada vez que ellos querían adorar a Dios, lo hacían de una manera dedicada. Y eso es exactamente lo que hace usted y yo, lo que hace todo cristiano alrededor del mundo. Todos los domingos edificamos un altar y tú traes a tus hijos y cada uno de tus hijos trae una gran piedra. Y quizás el más chiquito trae las flores y quizás el otro trae una ofrenda para Dios. Quizás el otro trae un cántico. Pero toda la familia se acerca a ese sitio de encuentro y empiezan a edificar. Eso es lo que se hace cada domingo aquí. Se colocan piedras poco a poco y el culto llega a su clímax cuando Dios nos habla y entregamos nuestras ofrendas, nuestra alabanza a Dios, nuestro corazón contrito y humillado lo derramamos delante de Él, le pedimos y Él entonces nos habla y obra en nuestras vidas. Para Abraham el altar fue un lugar de revelación y eso es lo que debe de ser para usted el altar, la casa de Dios, un lugar donde Dios le revela su obra, lo que va a hacer en su vida. El altar debe ser el lugar de sacrificio, donde nos entregamos, hermanos, en alma y cuerpo, donde venimos dedicadamente a ofrecer lo mejor de nosotros. Su servidor desde pequeño, hermanos, bueno, desde pequeño no podía irme solo a la casa del Señor, pero ya una vez entrando a la adolescencia yo tenía llaves del templo, porque yo era el achichincle ahí del pastor. Siempre quería estar, ¿verdad?, aprendiendo y sabiendo cosas. Y como tenía llaves, tenía mucha confianza. Y yo llegaba al piano, porque estaba estudiando piano, y cantaba algunas estrofas de algunos himnos, solito. Y cantaba solo. Y luego me postraba y oraba. No me interesaba que no hubiera día de reunión. Otras veces limpiaba la biblioteca, otras veces rotulaba en las aulas o pintaba algún salón. Pero me encantaba estar en los atrios. Me encantaba estar ahí, hice muchas cosas en el templo. Murales, lo cambiaba cuando a mí me daba la gana, el mural. Y nadie me decía nada a la iglesia porque pues este joven quiere servir aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Es la cucaracha de la iglesia. Pero eso debe de ser. Tú cada vez que vienes a encontrarte con el Señor, este sitio debe ser el sitio de sacrificio, de comunión, de consagración. Todo eso es para nosotros la cruz. El Señor Jesús. Lo que para Abraham era el altar, para nosotros viene siendo Cristo. En Cristo es donde nosotros hallamos revelación, sacrificio, comunión y consagración, hermanos. Nuestro encuentro es entonces no tanto con el altar, sino con Dios mismo, con nuestro Señor Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12. Si usted quiere leerlo, leámoslo por favor. Hechos 4, 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El punto de reunión, lo que para Abraham significó el altar, para nosotros es
nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, dice Pedro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nuestro motivo de reunión, nuestro centro de reunión, nuestro más grande incentivo de reunión es Jesucristo. Y por eso estoy aquí yo. Y usted también debe de estar por lo mismo. En segundo lugar, quiero que observen esto. Si bien Abraham edificó un altar, quiero que también se dé cuenta, Abraham abandonó el altar de Dios. En Génesis capítulo 12, Génesis 12, verso 10. Génesis 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra, abandonó el altar. Así de sencillo. Quiero ahora que vaya al Salmo 91. Salmo 91. Todo el Salmo es precioso, pero quiero leerle nada más el verso 1, los primeros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hay un cántico hermoso, de esos que cantábamos con el himnario, de esos antiguos, que su servidor lo cantaba, hermanos. Sobre todo lo cantábamos, ¿verdad?, en esos momentos de entrega o en un sepelio. Y lo cantábamos con frecuencia, mi hermano misionero y yo en Cofradía de San Pedro. Éramos los misioneros, íbamos allá y eran de los especiales que a él y a mí nos gustaba, junto con el de las 100 ovejas. Pero porque sé que no tienen un himnario aquí, está basado en este salmo, en el Salmo 91. Pero quiero que escuche no tanto la melodía, porque no puedo cantar quizás tan bonito, pero escuche la letra de lo que dice, concentrado, todo este salmo. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. No sé si hay alguna cosa más preciosa que esto. Habitar cerca de mi Señor. Y mire que he estado en muchos lugares y en varios lugares muy bonitos y preciosos, costosos y también rústicos. Pero no vivo más que soñando, hermanos, el momento en que esté ante la presencia de mi Señor. Bajo sus pies. La Biblia nos dice en el verso 10 que Abraham bajó a Egipto, abandonando el lugar del altar. No fue el altar el que abandonó a Abraham, sino Abraham el altar. Y es posible que hubiera hambre en Canaán, pero no cerca del altar de Dios, debo decirles. Dios nos promete lo necesario siempre al lado de Él. Imagínense, ¿qué haríamos con más? Si en lo poco no hemos podido serle fiel, seguramente cuando tengamos mucho, esto será para nuestra perdición. Por eso Dios espera y nos demanda que seamos fieles. ¿Seríamos fieles, hermanos,
si en lo poco no lo hemos sido, cuando haya abundancia, ¿tendríamos la capacidad de ser fieles? Hoy lo veíamos en la escuela dominical. Sí, veíamos la vida de José, el soñador, cómo en las vicisitudes, en los problemas, en los engaños, en la difamación y aún en el calabozo, él permaneció fiel a Dios. Y la Biblia nos dice que la mano de Dios estaba con José. Y sí, es más fácil, ¿verdad? Cuando estamos sumergidos en un problema, en una situación muy difícil, cuando estamos, ¿verdad?, agobiados, es más fácil acercarnos a Dios. Pero cuando estamos en prosperidad, cuando creemos no tener necesidad de Dios, cuando creemos ser los soberanos del mundo, esa es la verdadera prueba. Y Dios mostró que sí se puede, pues José, después de estar en el calabozo, fue sacado para ser el segundo en el imperio egipcio, el segundo después de Faraón, con toda la gloria de los faraones y con todas las riquezas que imperaban en el palacio del rey. Y lo vimos hoy en la mañana, que José seguía diciendo, y yo estoy en Dios. Y siguió siendo un siervo de Dios. Las ascensiones, los aumentos, la prosperidad no nos debe apartar del Señor. Como tampoco, ¿verdad?, cuando nos invade el temor o la duda, como sucedió con Abraham. Tan pronto hubo hambre en la región de Canaán, se asustó y dijo, mejor me voy. ¿Y a dónde me voy? Tal parece que Egipto, sí, Egipto de hecho era muy próspero. ¿Por qué? Porque esta civilización se desarrolló en el delta del río Nilo. Y el delta era toda un triangulote, hermanos, fértil, lleno de vida y de agricultura. Y la gente del Medio Oriente pues acudía hacia aquel lugar. Yéndose a Egipto, obró por su propio juicio, sin el consejo divino. Abraham no olvidó que lo poco en Canaán es mejor que la abundancia en Egipto. ¿Y con cuánta frecuencia a nosotros nos puede suceder lo mismo? Nunca se debe usted apartar de la sombra del altar de Dios, porque Él le ha prometido estar con usted siempre. Tengo un cuadro que pinté, y este cuadro usted lo puede ver, ahí está sencillo. Ahí nomás llega a esos locales del medio, la galería que está del otro lado. Usted va a ver un cuadro ahí que tiene un águila, y pinté una fotografía que me conmovió mucho. Esta fotografía es muy famosa, estaba en la revista Life, y son de las fotografías que me ha conmovido mucho. Cuando la vi, yo debo pintar esto. Y la fotografía pues revela a un soldado en la Segunda Guerra Mundial entrando a un templo de Dios destruido. Y él llevando su fusil y atrás su mochila como soldado, llegó a esas ciudades derribadas y le llamó la atención el templo de Dios, la parroquia del pueblo donde habían morbandeado. Y se mete y va por el medio del altar, y la fotografía muestra al soldado con su fusil llegando hasta el estrado, hasta el altar de Dios, y volteando hacia arriba la cúpula de la parte principal del templo, así como el altar, estaba destruido. Y yo pude ver más atrás, más allá de la fotografía, cómo este fotógrafo quizás estaba retratando la conciencia de este hombre con la necesidad de acercarse a Dios. Pero al llegar al altar de Dios quizás pensaba y reflexionaba, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo?
Quizás allá él en su soledad y en la perturbación de toda la lucha cotidiana, él tenía la necesidad de acercarse al altar. Y fue para encontrarse que el mismo hombre había destruido el lugar. Esa es la misma fotografía de muchos en la actualidad. No fue Dios quien rompió esta relación, fuimos nosotros. No fue Dios quien se apartó de Abraham. No fue el altar el que se apartó de Abraham, fue Abraham quien se apartó del altar. Y lo mismo sucede con nosotros. Pueden ser innumerables las circunstancias y los pretextos por los cuales tú decidas, ya no voy al altar de Dios. Tal vez por no ver al hermano, tal vez por mi madre o por mi hijo, o tal vez por el pastor, o tal vez porque no está en condiciones para mí. Cualquiera que sea. Pero tú pierdes. Porque cada paso de distanciamiento que hay entre tú y el altar del Señor, tú sufres las consecuencias. Y si no, vaya conmigo, por favor. Las consecuencias del abandono del altar. De los versos 11 al 20. En Génesis 12 estamos todavía. Del 11 al 20 dice: y aconteció cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Le dijo a su esposa, ¿sí? Abraham. Así es que, y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana. No digas que eres mi esposa para que no me vayan a matar. Di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron, hermanos, que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Fíjese, Faraón le hizo bien a Abraham, lo llenó de muchos dotes, de muchos regalos. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos a causa de Sarai. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y váyanse de aquí. Porque Dios puede traer sobre mí una más grave calamidad. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. Fíjese nada más, el abandono del altar de Dios trae siempre serias consecuencias y una serie de engaños se suscitaron, mentiras. Empezando Abraham, vamos a echarle una mentira ahí, ¿no? Cuando entremos ahí ahorita a Egipto, tú di que eres mi hermana para que yo no tenga problemas, ¿sí? No me vayan a matar por causa tuya. Y empezó con los pecados, las justificaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pretendemos? Pretendemos que nosotros mismos somos los solucionadores de nuestro futuro. Pretendemos que no necesitamos a nadie más que nos ayude. Nosotros podemos sobrellevar nuestra vida. Pero una vez enganchado a estas consecuencias de haber dejado primeramente el altar de Dios, enfrentaremos el bochorno y el fracaso. Como Abraham. La esposa de Abraham, dice la Biblia, era hermosa en gran manera, y ese era un problema. La presenta como su hermana y no como su esposa. Bueno, entonces todo el pueblo egipcio empieza a tratarlo bien de momento por causa de la mujer tan guapa que tenía a su lado.
Y fue objeto, dice la Biblia, y de enriquecimiento, porque todos querían quedar bien con Abraham. En otras palabras, todo el mundo quería hacerlo cuñado. Y pues, ¿qué le damos? A ver si a mí me toca, ¿verdad?, quedarme con la muchacha. Él es el hermano, pues hay que llenarlo de favores. Y lo enriquecieron. Pero poco le duró, porque Faraón se molestó y pienso que tuvo una revelación de parte de Dios. Y le dijo: no toques a esta mujer, porque es esposa de mi siervo Abraham. Porque ya he traído suficientes plagas sobre ti, atente a las consecuencias. Faraón al día siguiente se levanta perturbado y molesto contra Abraham y reconoce que no puede hacer más, sino que dejar libre a este hombre y a su mujer, porque Dios está interviniendo. Toma a tu mujer y vete, y ya, dejémosla ahí, en paz. Dejémosla, porque Dios está detrás de ti, y tú no te das cuenta. Cuán amargo, hermanos, es alejarse de la sombra del altar de Dios. Obsérvelo usted mismo, cuánta tristeza y cuántos problemas se agudizan cuando nosotros nos apartamos de la sombra del altar de Dios. Isaías 31, versos del 1 al 3, ¿qué dice? Isaías 31, versos del 1 al 10. Escuchen esto, jóvenes. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Ay, parece que está hablando, ¿verdad?, de Abraham, pero no está hablando de Abraham. ¡Ay de aquellos que confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos! O porque tienen jinete, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios, y sus caballos, carne son, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Ah, caray. ¿Cuántas personas hay que descienden a Egipto, abandonando al Señor, que es la fuente de vida? ¿Cuántas personas hoy en día hay que no sopesan bien las cosas? Abandonan el altar de Dios por descender a Egipto. Jóvenes que creen que ir a Egipto les irá mejor. Hombres y mujeres que creen que dar una miradita a Egipto no nos quita nada. Hijos de Dios también que pretenden no solamente ir a Egipto, allá pondré mi morada. Para nosotros no es Egipto, hermanos. Para nosotros no es el lugar donde los hombres se erigen como dioses. Nunca será el lugar apropiado. Nuestro lugar está a la sombra del altar de Dios. Y Abraham tuvo que entenderlo de la manera difícil y sufriendo todas las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Hay de los que dicen, vamos a Egipto porque ellos tienen caballos buenos. Tenga mucho cuidado. A los muchachos que dicen, no, en el pueblo cristiano no hay muchachos, por eso tengo que descender a Egipto. A ver, no, tenga mucho cuidado. El pueblo cristiano es mucho y grande. Todavía en todo el pueblo cristiano usted puede escoger. No nomás en esta iglesia, sino en otras iglesias. Hay de los que dicen, ¿verdad? Ni modo, tengo que hacer esto porque de otra manera no puedo ganar dinero para mi familia. A mí me ha tocado hombres que han venido a mí, pastor,
pues tengo que seguir haciendo lo que hago porque yo no quiero ver a mis hijos en pobreza. Y pues si eso tengo que hacer, ni modo, si de ahí agarro dinero. Ay, hijo, no sabes ni lo que estás diciendo. Lo que tú tanto anhelas como prosperidad y riqueza se convertirá en lágrimas y en tu destrucción. Y al hombre que le dije eso, hermanos, porque él me dijo que se iba a seguir haciendo lo que sea, porque estaba haciendo mal, por tal de no ver a sus hijos sufrir. Terminó, hermanos, en la ruina. Su mujer terminó muriendo de cáncer unos años después, y sus hijos desparramados. Y él teniendo problemas con la ley. Nunca pretendamos, hermanos, creer que Egipto será mejor al altar de Dios. Por eso, hermanos, lo poco de Canaán es mejor que la abundancia de Egipto. Y Dios se lo hizo saber a Abraham. Por último, Abraham regresa al altar del Señor. Génesis capítulo 13. Vamos a ir otra vez a Génesis. Génesis capítulo 13, versos del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él también Lot, su sobrino. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes a Dios, e invocó allí a Abraham el nombre de Dios. Qué bonito. Abraham no fue obstinado, entendió la lección, no se quedó en Egipto, reconoció su falta, reconoció su lejanía y volvió a donde había estado antes, en el altar de Dios, al mismo sitio, en el mismo lugar. Usted podrá ver y no leerá que en su estadía en Egipto Abraham tuviera revelación, tuviera sacrificio o comunión alguna con Dios o consagración. No hay nada de eso. Y no lo va a haber nunca. Por eso tenemos que venir a los pies del Señor Jesús. Porque es solamente allí, al pie de la cruz, donde podemos nosotros encontrar salvación y vida eterna. Lo poco de Canaán siempre será mejor que la abundancia de Egipto. Y termino con el Salmo 37, 25. Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto tienes que tenerlo siempre en cuenta. El salmista nos comparte el secreto de la victoria, el secreto de la felicidad y del gozo. Dice él, he vivido muchos años y jamás me ha tocado ver un justo, un hijo de Dios, desamparado y que su descendencia mendigue pan. Y esta es una promesa. ¿Qué quiere decir? Que mucho de lo que suceda más adelante con nosotros, con nuestras generaciones futuras, con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, depende de la sombra en la que te has acobijado. Es decir, la sombra del Señor. Por eso no dudes más. Tú y yo necesitamos de una cosa primordial: estar siempre
bajo las alas de Dios. Anhelar siempre esa intimidad y gozarnos en su cuidado y su providencia. Porque el que mora bajo las alas del Altísimo no vivirá la destrucción. Morará siempre lleno de gozo y de paz. Qué bella promesa. Si usted ha escuchado el mensaje de hoy y cree que necesita acercarse más a Dios, buscarlo con más vehemencia, consagrarse. Si usted ha coqueteado con Egipto, creyendo que esto no tiene repercusión alguna en mi vida, si usted una vez pretendió seguir al Señor y cree que esto se basta de venir y tomar una píldora solamente para mi dolor de cabeza, o un vaso de agua que sacie por el momento mi sed, creo que ha decidido mal. Si has de venir al Señor, debes estar convencido que Él es la fuente de vida eterna. Y no solamente Él te dará un vaso de agua que satisfaga hoy tu necesidad, sino una fuente que te sumerja en vida eterna, en dicha y en gozo, para ti y para los tuyos. Si alguien quiere de esta manera acercar su vida a Dios, ore conmigo ahí donde está y repite estas palabras: Señor Jesús, gracias por hoy poder ver a través de tu palabra este bello encuentro que tuvo Abraham contigo. Porque como él, Padre, lo mostró, el estar junto a ti, no hay cosa más grande y bendita. Haz que cada uno de nosotros desee vehementemente acercarse a tus atrios, acercarse al pie de tu cruz y disfrutar no solamente de tu presencia, sino de las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Recógenos como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas. Consuélanos, Señor, si necesitamos ser consolados. Háblanos, Padre, cuando todos nos han dejado solos. Y conforta, Señor, nuestro corazón cuando se nos han agotado las fuerzas. Pero muéstranos, Señor, lo dichoso y lo gozoso y placentero que es vivir a tus pies, para que el mundo, Señor, lo vea y te dé gloria y digan: ese es un hombre o una mujer que vive bajo la sombra del Altísimo. El Señor es su poder y su escudo, y nada le falta jamás. Has escuchado a cada uno en lo particular. Atiende sus necesidades, Señor, y levántalos para que ellos honren tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.